Hoy te invito a embarcarte en un emocionante recorrido por la historia completa de la Biblia, un viaje que comienza en los orígenes del universo, en el jardín del Edén, y nos lleva hasta el sacrificio de los discípulos de Jesús. A través de este recorrido por el Antiguo y Nuevo Testamento, tendrás la oportunidad de profundizar en la palabra de Dios y experimentar su impacto en tu vida. Al final de este video, si permites que Dios toque tu corazón, tu perspectiva y tu vida espiritual jamás serán las mismas. Si alguna vez te has sentido confundido o abrumado al intentar entender la Biblia, este video te guiará paso a paso para que todo cobre sentido. Acompáñame mientras exploramos cómo las Escrituras no solo nos relatan hechos históricos, sino que también edifican nuestra fe, nos iluminan y nos transforman a través de cada uno de sus relatos. El origen de todo. Antes de que el mundo tal como lo conocemos existiera, solo Dios estaba presente. Él es eterno, sin principio ni fin, y todo lo que vemos proviene de su poder creador. Dios no fue creado, Él es el Creador Supremo. En el comienzo, Dios habló y creó los cielos y la tierra, y en el sexto día formó al ser humano a su imagen y semejanza. Del polvo de la tierra creó a Adán, y de Adán, a Eva, colocándolos en el jardín del Edén, un lugar perfecto donde podían disfrutar de una comunión íntima con su Creador. Adán y Eva fueron creados sin pecado, en un estado de pureza e inocencia. Sin embargo, todo cambió cuando eligieron desobedecer el mandato de Dios al comer del fruto prohibido. Este acto de desobediencia trajo el pecado y la muerte al mundo, marcando el inicio de la separación entre Dios y la humanidad, una herida que solo el plan divino de redención podía sanar. La caída y el diluvio. Tras la caída de Adán y Eva, tuvieron dos hijos, Caín y Abel. La envidia llevó a Caín a cometer el primer asesinato de la historia, matando a su hermano Abel. Más tarde, Dios bendijo a Adán y Eva con otro hijo, Set, a través del cual surgió una descendencia santa. Sin embargo, la maldad pronto se multiplicó en la tierra, llenándola de violencia y corrupción. Dios, lleno de tristeza por lo que había sucedido, decidió eliminar a la humanidad a través de un diluvio. Pero entre los hombres, encontró a Noé, un hombre justo. Dios instruyó a Noé para construir un arca que salvaría a su familia y a parejas de animales de la destrucción. Después del diluvio, Noé y su familia repoblaron la tierra. A través de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, surgieron las diversas naciones del mundo. Sem fue el antepasado de las naciones semitas, Cam de las africanas y asiáticas, y Jafet de las europeas. La promesa a Abraham. A lo largo del tiempo, Dios eligió a un hombre para establecer un pacto especial, Abraham. Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y su familia y a seguirlo por fe. Le prometió que sería el padre de una gran nación, y que a través de él, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Aunque Abraham y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos, Dios les prometió un hijo, el hijo de la promesa. Después de esperar muchos años, Sara entregó a su sierva Agar a Abraham, quien dio a luz a Ismael, el antepasado del pueblo árabe. Pero la promesa de Dios no había cambiado. A los 99 años, Dios renovó su pacto con Abraham y le prometió que tendría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Un año después, Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. El pueblo de Israel y la esclavitud en Egipto. Isaac creció y se casó con Rebeca, quien después de años de infertilidad, dio a luz a dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob, más tarde llamado Israel, se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel. A través de su hijo José, la familia de Jacob se trasladó a Egipto durante una época de hambre. Durante 400 años, los descendientes de Jacob vivieron en Egipto, donde fueron esclavizados por los faraones. Pero Dios no los olvidó. Llamó a Moisés para que los liberara y los guiara hacia la tierra prometida.
Bajo el liderazgo de Moisés, el pueblo de Israel fue testigo de grandes milagros, incluyendo la apertura del Mar Rojo y la provisión de maná en el desierto. La peregrinación por el desierto. El viaje hacia la tierra prometida, que debía haber tomado solo unos meses, se prolongó durante 40 años debido a la incredulidad del pueblo. De los 12 espías que fueron enviados a explorar la tierra, solo Josué y Caleb confiaron en que Dios les daría la victoria sobre los gigantes que habitaban en esa tierra. Como castigo, toda la generación que salió de Egipto murió en el desierto, excepto Josué y Caleb. Después de la muerte de Moisés, Josué asumió el liderazgo y guió al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Aunque lograron conquistar gran parte de la tierra, aún quedaba mucho por hacer. El periodo de los jueces y la monarquía. Después de la muerte de Josué, comenzó un periodo de 330 años conocido como el periodo de los jueces. Fue un tiempo de gran inestabilidad espiritual para Israel. El pueblo se apartaba continuamente de Dios y caía bajo la opresión de sus enemigos. Sin embargo, Dios levantó líderes como Gedeón, Sansón y Samuel para liberarlos. Con el tiempo, el pueblo de Israel pidió un rey, deseando ser como las naciones vecinas. Dios concedió su petición y eligió a Saúl como su primer rey. Saúl comenzó su reinado con humildad, pero pronto fue consumido por la soberbia y la desobediencia, lo que lo llevó a su caída. Después de Saúl, David fue ungido como rey. David fue un hombre conforme al corazón de Dios y su reinado fue exitoso. Aunque cometió graves pecados, como el adulterio y el asesinato, se arrepintió sinceramente y fue perdonado por Dios. De su linaje vendría el Mesías prometido. El reino unido y la división del reino. Tras la muerte de David, su hijo Salomón ascendió al trono. Salomón fue conocido por su sabiduría y por la construcción del templo de Jerusalén. Sin embargo, hacia el final de su vida, Salomón se apartó de Dios debido a la influencia de sus muchas esposas extranjeras, quienes lo llevaron a adorar ídolos. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. El reino del norte estuvo gobernado por una serie de reyes impíos que llevaron al pueblo a la idolatría y al pecado. En respuesta, Dios levantó profetas como Amós y Oseas para advertir al pueblo, pero no hicieron caso. El exilio y el regreso. Finalmente, debido a su desobediencia, el reino del norte fue conquistado por Asiria, y su pueblo fue llevado al exilio. El reino del sur, aunque también cayó en el pecado, tuvo reyes más piadosos y profetas como Isaías y Jeremías que llamaron al pueblo al arrepentimiento. Sin embargo, el reino del sur también fue destruido, y el pueblo de Judá fue llevado al exilio en Babilonia. Durante 70 años, el pueblo vivió en cautiverio, pero al final, Dios movió el corazón de Ciro, rey de Persia, para que permitiera el regreso de los judíos a su tierra. Bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, el pueblo reconstruyó el templo y los muros de Jerusalén. La llegada del Mesías. El Antiguo Testamento concluye con la esperanza de la venida del Mesías, el Salvador prometido. Después de 400 años de silencio profético, Dios cumplió su promesa enviando a su Hijo, Jesús. Jesús nació en Belén, vivió una vida sin pecado, y a través de su muerte en la cruz y su resurrección, trajo salvación a la humanidad. El Nuevo Testamento narra la vida, muerte y resurrección de Jesús, así como el nacimiento de la Iglesia a través del Espíritu Santo. Los discípulos de Jesús llevaron el Evangelio a todo el mundo conocido, y aunque muchos de ellos sufrieron el martirio, su mensaje sigue vivo hoy en día. El impacto de la historia bíblica. La historia de la Biblia es una historia de redención, amor y esperanza. Nos muestra que, aunque la humanidad ha fallado una y otra vez, Dios nunca ha dejado de amarnos ni de cumplir sus promesas. A través de cada relato, desde Adán hasta Jesús, vemos la mano de Dios guiando,
corrigiendo y salvando a su pueblo. Hoy, la palabra de Dios sigue siendo viva y poderosa, capaz de transformar vidas. Si abres tu corazón y permites que la Biblia te hable, experimentarás el mismo poder que transformó a generaciones enteras a lo largo de la historia. El impacto de Jesús y el nuevo pacto. Con la venida de Jesús, todo cambió. El Antiguo Testamento se centraba en la ley, pero Jesús trajo consigo un nuevo pacto, no basado en cumplir reglas externas, sino en la fe y el amor. Él enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No solo vino a salvarnos del pecado, sino a mostrarnos cómo vivir una vida que agrade a Dios. Durante su ministerio, Jesús realizó milagros, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y enseñó a multitudes sobre el reino de Dios. Sus enseñanzas desafiaron las normas religiosas y sociales de la época, lo que eventualmente lo llevó a ser crucificado. Sin embargo, su muerte no fue el final, sino el comienzo de la redención para toda la humanidad. Su resurrección al tercer día demostró su victoria sobre el pecado y la muerte, y abrió las puertas de la salvación a todos aquellos que creen en él. El nacimiento de la Iglesia. Después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo, pero antes prometió enviar al Espíritu Santo. 40 días después, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, dándoles poder para ser testigos de Jesús en todo el mundo. Así nació la Iglesia, que rápidamente se expandió más allá de las fronteras de Israel. Los apóstoles, guiados por el Espíritu, viajaron a diferentes regiones predicando el Evangelio. Pedro, uno de los líderes principales de los discípulos, fue clave en establecer la Iglesia en Jerusalén. Pablo, quien antes era un perseguidor de cristianos, tuvo un encuentro transformador con Jesús y se convirtió en uno de los misioneros más influyentes, llevando el mensaje de Cristo a los gentiles y escribiendo gran parte del Nuevo Testamento. La expansión del Evangelio y las primeras persecuciones. A medida que el Evangelio se expandía, también crecía la oposición. Los primeros cristianos enfrentaron severas persecuciones, tanto de los líderes religiosos judíos como del Imperio Romano. A pesar de estos desafíos, el mensaje de Cristo no pudo ser detenido. De hecho, la fe de los primeros cristianos ante el martirio inspiró a muchos otros a seguir a Jesús. La historia de la Biblia culmina en el libro de Apocalipsis, donde se nos revela el fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo. Juan, el último apóstol sobreviviente, tuvo una visión mientras estaba en la isla de Patmos, en la que vio a Jesús regresar en gloria para establecer su reino eterno. El libro de Apocalipsis es una promesa de esperanza para todos los creyentes, asegurándonos que, al final, el mal será derrotado y Dios hará nuevas todas las cosas. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? La Biblia no es solo un conjunto de historias antiguas. Es la palabra viva de Dios, que sigue hablando a nuestros corazones hoy en día. A través de cada relato, Dios nos muestra quién es Él y cómo podemos vivir una vida que le agrade. Desde la creación hasta la venida de Jesús y el nacimiento de la Iglesia, vemos el plan redentor de Dios desarrollarse ante nuestros ojos. El mensaje de la Biblia es claro: Dios ama a la humanidad y ha hecho todo lo posible para restaurar nuestra relación con Él a través de Jesús. Si has llegado hasta aquí, quiero animarte a que no tomes esta historia como algo lejano o irrelevante. Esta es la historia de Dios, pero también es tu historia. Dios te creó con un propósito, y ese propósito solo puede cumplirse cuando te acercas a Él y aceptas el regalo de la salvación que te ofrece en Jesús. Hoy es el día de abrir tu corazón a Dios, de permitir que Él transforme tu vida y te llene de su amor, paz y esperanza. La Biblia nos muestra que, aunque el mundo esté lleno de caos y sufrimiento, Dios sigue estando en control. Él tiene un plan para tu vida, y ese plan es bueno. ¿Qué podemos aprender de la historia de la Biblia?
A lo largo de la historia bíblica, hay varios temas importantes que podemos aplicar a nuestras propias vidas. La fidelidad de Dios. A pesar de los fracasos y las caídas de la humanidad, Dios siempre ha sido fiel a sus promesas. Desde la promesa a Abraham hasta la venida de Jesús, Dios ha demostrado que cumple lo que dice. Esto nos da la confianza de que también será fiel a nosotros hoy. El poder de la fe. Los grandes héroes de la Biblia, desde Abraham hasta los discípulos, vivieron por fe. No siempre vieron el cumplimiento de las promesas de Dios de inmediato, pero continuaron creyendo y confiando en Él. Hoy también se nos llama a vivir por fe, confiando en que Dios tiene un plan para nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo claramente. La necesidad de arrepentimiento. A lo largo de la Biblia, vemos cómo el pecado separa al hombre de Dios, pero también vemos cómo el arrepentimiento trae restauración. Dios siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten y vuelven a Él de todo corazón. Esto sigue siendo cierto para nosotros hoy. No importa cuán lejos hayamos caído, Dios siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos si nos arrepentimos. La esperanza en Cristo. La historia de la Biblia culmina en la venida de Jesús y su sacrificio en la cruz. A través de Él, tenemos esperanza de vida eterna y una relación restaurada con Dios. Esta es la mayor promesa de todas, y es la que debemos aferrarnos cada día de nuestras vidas. La Biblia en nuestra vida diaria. Aunque la Biblia fue escrita hace miles de años, sigue siendo relevante hoy en día. Es una guía para nuestra vida diaria, dándonos sabiduría para tomar decisiones, fortaleza en tiempos difíciles y esperanza para el futuro. Al leerla, orar con ella y aplicarla en nuestras vidas, podemos experimentar el poder transformador de Dios. Si aún no lo has hecho, te animo a que hagas de la lectura de la Biblia una parte regular de tu vida. Comienza con los Evangelios, donde conocerás más acerca de Jesús, y luego explora el Antiguo Testamento para ver cómo se desarrolló el plan de Dios a lo largo de la historia. Pide al Espíritu Santo que te guíe y te dé entendimiento mientras lees. Recuerda, la Biblia no es solo un libro para ser leído, es una palabra viva que tiene el poder de transformar tu vida. Cada versículo, cada capítulo, tiene algo para enseñarte. Abre tu corazón a lo que Dios quiere decirte a través de su palabra, y deja que su verdad guíe tus pasos cada día. Tu parte en la historia de la Biblia. La historia de la Biblia no termina con el libro de Apocalipsis. De hecho, sigue siendo escrita hoy en día a través de nuestras vidas. Tú formas parte del plan de Dios, y Él tiene un propósito para ti. No importa cuál sea tu pasado o las circunstancias que enfrentas, Dios quiere usarte para cumplir sus planes en la tierra. Al finalizar este recorrido por la historia bíblica, quiero dejarte con una invitación: permite que Dios sea el centro de tu vida. Sigue sus enseñanzas, confía en sus promesas y vive por fe. Al hacerlo, experimentarás una paz y una alegría que solo Dios puede dar. Que su palabra sea tu luz y guía en cada paso que des. Si este mensaje tocó tu corazón y sientes que Dios te está llamando a un nuevo camino de fe, te invito a suscribirte a este canal. No olvides activar la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos un nuevo video y así puedas seguir profundizando en la palabra de Dios. Dale me gusta si te ha sido de bendición y comparte este mensaje con otros para que también puedan ser edificados. Que Dios te bendiga y te guíe en este hermoso viaje de fe. Nos vemos en la próxima reflexión.